Muy buenas tardes, señor doctor Omar Toledo Toribio, señor doctor Wilfredo Sanguinetti Raymond, señores jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores jueces superiores, especializados y de paz letrados, señoras y señores. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante resolución administrativa número 023 del presente año, ha aprobado el calendario de implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo, disponiendo que ésta se aplique en los distritos judiciales de Lima Sur, Lima Norte, Callao y Lima en el 2012. Así, al culminar el presente año, la nueva Ley Procesal de Trabajo se aplicará en 15 distritos judiciales en el país. El lunes de la próxima semana, 3 de septiembre, la mencionada ley se aplicará en el Distrito Judicial de Lima Norte. El equipo técnico de implementación considera que el factor más importante del proceso de implementación es el factor humano, es decir, jueces, personal jurisdiccional y de apoyo. Es importante la capacitación permanente para hacer frente al reto que implica el cambio de modelo procesal. En esta línea, el equipo técnico ha programado para el día de hoy la conferencia magistral La protección de los derechos fundamentales en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Para estos efectos hemos invitado al doctor Wilfredo Sanguinetti Raymond y participará como panelista el doctor Omar Toledo Toribio. El doctor Wilfredo Sanguinetti es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. En la actualidad se desempeña como profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, donde imparte docencia en su Facultad de Derecho a nivel de licenciatura y doctorado. En abril del 2005 obtuvo en concurso nacional la habilitación para el acceso al cuerpo de catedráticos de la Universidad de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de España. Es autor de diversas obras jurídicas vinculadas al ámbito laboral. Así tenemos el libro El contrato de locación de servicios frente al derecho civil y del derecho del trabajo, lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales, contratos de trabajo y nuevos sistemas productivos, los contratos de trabajo de duración determinada, la aplicación parcial del contenido del convenio colectivo, entre otros. Es editor conjuntamente con Agustín García Lazo de 2 obras colectivas, Sindicatos y Cambios Económicos y Sociales, y Globalización Económica y Relaciones de Trabajo. Ha sido conferencista en diversas instituciones científicas y de enseñanza superior de España, Europa y América Latina. Entre marzo y julio de 2004 ocupó el cargo de jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Trabajo del Perú. En abril de 2009 fue condecorado por el Gobierno del Perú con la Orden de Trabajo en el grado de Gran Oficial por su contribución al desarrollo del derecho de trabajo y las relaciones laborales de este país. En los últimos años, el doctor Sanguinetti ha dedicado su esfuerzo al estudio del impacto de las transformaciones económicas y productivas impulsadas por el proceso de globalización sobre el marco institucional de derecho de trabajo. Por su parte, el doctor Omar Toledo Toribio es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho. Tiene estudios de litigación oral en la Universidad de Medellín, Colombia, catedrático de Derecho Laboral y Procesal Laboral de la Facultad de Derecho, sección de pregrado y posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, profesor principal de la Academia de la Magistratura, ha dictado cursos también en ESAN, ha sido miembro titular en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, del grupo de trabajo encargado de analizar y revisar el proyecto de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Es asociado ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ostenta la condecoración de la Orden de Trabajo en grado de oficial otorgada por el Supremo Gobierno del año 2010. Actualmente se desempeña como presidente de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señoras y señores, pedimos un fuerte aplauso para los expositores. Invitamos al doctor Wilfredo Sanguinetti para su exposición.
Buenas tardes. Los saludo a todos y a todas muy cordialmente, querido amigo, estimados jueces, magistrados. Estoy muy contento de estar aquí. No es primera vez que vengo al Poder Judicial a dar una conferencia, pero es una ocasión especial por el proceso que se está viviendo, de una importancia que no hace falta que yo redunde o abunde en destacar. Por lo demás, para mí, dar, digamos, el mundo, la reflexión académica y el desarrollo de planteamientos sobre el ámbito de mi especialidad, pues es mi profesión, a eso me dedico, y lo puedo hacer en muy diversos foros, pero si hay uno que yo privilegio y me siento especialmente honrado y creo que es especialmente importante que pueda participar, es el de los jueces. Me siento muy honrado, muy feliz de poder exponer ante ustedes mis puntos de vista sobre un tema de tanta relevancia como el de la tutela de los derechos fundamentales en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Creo, por lo demás, que los jueces son un público especialmente cualificado para poder desarrollar estos puntos de vista, pero además, y esto es lo fundamental, es un público especialmente interesado y con una especial capacidad, ¿no?, de luego poder aprovechar este tipo de esfuerzos, digamos, de desarrollo intelectual sobre estos temas, ¿no?, porque los jueces son quienes resuelven los conflictos. Y en un sistema jurídico como el Perú, que bebe, además de la tradición europea y de la tradición norteamericana, los jueces tienen un poder muy singular, porque tienen un poder no solo de aplicar las normas, sino incluso de inaplicarlas en los casos en los cuales entiendan que éstas entran en conflicto con la Constitución. Cosa que no ocurre en Europa, por ejemplo, ¿no?, donde los jueces si acaso pueden ir a través de una cuestión de inconstitucionalidad ante los órganos de control constitucional concentrado. Entonces, los jueces en un ordenamiento como el peruano tienen un especial poder y una especial responsabilidad. Y los académicos creo que tenemos una especial también responsabilidad de plantear nuestros puntos de vista y de poder aproximar esta reflexión académica con la reflexión de los jueces, que es siempre un espacio muy propicio. Y no me extiendo más y voy a entrar al tema, el tema de la tutela de los derechos fundamentales en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Yo le voy a ir haciendo una indicación y cambiamos de diapositiva. Vamos con la primera. Bueno, empiezo por una idea básica. No podemos referirnos a la tutela de los derechos fundamentales sin traer a colación los atributos que caracterizan la posición que estos derechos fundamentales ocupan dentro del sistema jurídico. Robert Alexy, sintetizando estos atributos, señala que dentro del sistema del Estado democrático y constitucional, la posición de los derechos fundamentales se caracteriza no solo, como es evidente, por el reconocimiento de estos derechos del máximo rango jurídico y la máxima importancia material, sino también por la atribución a estos derechos fundamentales de la máxima fuerza jurídica. Máximo rango, máxima importancia material y máxima fuerza jurídica. Esta particular vinculabilidad de los derechos fundamentales, que para Alexy constituye uno de los tesoros de la Constitución, tiene un doble significado. En primer lugar, como sabemos, supone que los derechos fundamentales vinculan como derecho directamente vigente, la Constitución es una norma, tanto a los tres poderes del Estado como a los particulares en sus relaciones recíprocas. Y por tanto, tienen una eficacia directa y además inmediata, vertical y horizontal. Ahora, también hay que tener en cuenta que como consecuencia de ello, la observancia de estos derechos, y esta es la cuestión fundamental, está controlada por los tribunales. De manera que todos los jueces, y no solo los órganos de control constitucional, deben tener en cuenta en cada una de sus decisiones la necesidad de proteger esos derechos fundamentales. Por tanto, la atribución de la máxima fuerza jurídica a los derechos fundamentales supone dos cosas. Uno, su justiciabilidad plena, pero además la consideración del test de protección de los derechos fundamentales como un componente necesario y además indispensable
prioritario de toda decisión judicial. Claro, si esto es así, sí, los derechos fundamentales son plenamente justiciables y el test de protección debe estar presente siempre, test de protección de estos derechos. El corolario de todo ello es la necesidad de arbitrar vías procesales adecuadas para, uno, garantizar esa justiciabilidad plena de los derechos fundamentales y, por otro lado, colocar a ese test de protección de los mismos en el núcleo mismo del razonamiento judicial. Por lo demás, estas son observaciones que valen en principio para cualquier ordenamiento democrático y constitucional, pero que en el caso del Perú adquieren una relevancia mucho mayor porque nuestra Constitución, la Constitución peruana, proclama en su artículo 1 nada menos que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, dignidad que es fundamento de los derechos fundamentales, añadiendo en su artículo 44, como ustedes saben, tanto más que yo, que es deber primordial del Estado garantizar la vigencia de los derechos humanos. Vamos con la siguiente. Bueno, si lo anterior es correcto, o tiene visos de ser correcto, creo que la primera de todas las preguntas que debemos hacer, de todas las preguntas que debemos hacer a una ley de la trascendencia de la Ley Procesal de Trabajo es precisamente si ha tenido en cuenta o no y en qué medida estas exigencias de justiciabilidad plena y de colocación del test de protección en el núcleo del razonamiento judicial. Es decir, si la propia Ley Procesal del Trabajo supera o no el test de protección de los derechos fundamentales que les es exigible. Lo primero que hay que hacer es someter a la ley procesal a ese test de protección. Y claro, si esto es así, claro, debo empezar por confesarles mi más absoluta perplejidad. ¿Por qué mi más absoluta perplejidad? Pues porque la perspectiva constitucional y en particular la preocupación por garantizar la efectividad de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo no parece estar presente, al menos de forma explícita, clara, en el articulado de esta ley. Es decir, parece que el legislador se ha ocupado esencialmente en esta ley de regular los mecanismos de tutela procesal de los derechos laborales en general, dejando la protección específica de los derechos fundamentales, si acaso, en manos de los procesos extraordinarios previstos con carácter general y en particular de la acción de amparo. La ley parece que está pensada para articular la tutela ordinaria de cualquier derecho y no la tutela específica y privilegiada de los derechos fundamentales que parece que queda en manos de la acción de amparo esencialmente. Y claro, esta no sería una mala opción, sería una opción razonable si la tutela extraordinaria estuviese en condiciones de asegurar efectivamente una protección adecuada de los derechos fundamentales en el ámbito laboral, que es aquel al que nos estamos refiriendo. Y claro, todos sabemos, si me permiten voy a recoger el agua, decía que todos sabemos que no es así, que la tutela extraordinaria no necesariamente está en condiciones de asegurar esa protección adecuada de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque, como sabemos también, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la acción de amparo está concebida como una vía subsidiaria o residual. Eso no ocurre en otros ordenamientos, ocurre en el peruano, de tutela, vía residual o subsidiaria, que se utiliza o está concebida como último recurso frente a la ausencia de vías procesales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, como indica el artículo 5, apartado 2 del Código Procesal Constitucional. Claro, y de allí sus limitaciones, que además, las de la concepción del amparo, que son limitaciones especialmente patentes respecto de los derechos fundamentales que se pueden proyectar en el ámbito laboral. ¿Qué limitaciones? Competencia del juez civil en vez del juez laboral, carácter genérico de la acción no adaptado a la naturaleza de los derechos,
a los que se aplican y al contexto en el que esos derechos se ejercen. En tercer lugar, inexistencia de una etapa probatoria con la consecuente limitación de su efectividad pues, a las violaciones que sean más evidentes desde de la propia demanda. Y por tanto, la existencia de la acción de amparo no parece que exonere al legislador de crear vías procesales específicas para la protección de los derechos fundamentales en el ámbito laboral, vías que deberían ser igualmente satisfactorias, al menos que la acción de amparo, sino más. Al contrario, la existencia de la acción de amparo las exige por las propias limitaciones. Vamos a la siguiente diapositiva. Y claro, esto es precisamente lo que se ha hecho en otros ordenamientos. Dar lugar a procedimientos ad hoc de tutela, primero pensado solo para la protección de la libertad sindical. Esto arranca del Estatuto Italiano de los Trabajadores de los 70, porque el antecedente es norteamericano y es procedimiento administrativo, pero desde los 70 arranca una preocupación por garantizar la tutela procesal específica de la libertad sindical primero y luego ya de los derechos fundamentales en general. Vías procesales específicas sujetas por lo demás a la competencia o el conocimiento de los jueces especializados en la materia laboral. Y claro, la existencia de un procedimiento de estas características dentro de la nueva ley procesal, pues me parece que hubiera constituido un valor en sí mismo. ¿Por qué? Pues por el mensaje claro que se hubiese transmitido a la sociedad, a los justiciables, de preocupación legislativa por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. Por tanto, el hecho de que no existe un procedimiento de este tipo dentro de la ley constituye, en mi opinión modesta, pero en todo caso contundentemente expresada y acompañada de toda mi convicción, una carencia grave de la ley. Incluso hasta pudiera decirles que una omisión imperdonable. Ahora, dicho esto, porque hay que razonar con justicia, forzoso me parece reconocer que lo que se ha hecho en otros países no es propiamente, en puridad, exactamente, crear procedimientos autónomos para la protección de la libertad sindical o los derechos fundamentales en general en el ámbito laboral. Lo que se ha hecho es otra cosa, aunque dándole ese nombre. Lo que se ha hecho es... ¿Estamos en esto? Sí. Introducir más bien un conjunto de reglas especiales o garantías específicas de protección de los derechos fundamentales que están encaminadas a reforzar la protección procesal de estos derechos, pero más allá de las cuales, de esas garantías específicas, sin embargo, rige el procedimiento general u ordinario. O sea, la técnica no es crear un procedimiento especial hasta las últimas consecuencias, sino es crear garantías específicas que se aplican a la tutela de estos derechos. ¿Qué garantías? ¿Qué garantías? Miren, 5, por lo que tiene que ver con la dimensión procesal. Esto está más o menos en los distintos países que han avanzado en la construcción de estos procesos, en Europa y también en los países de nuestro entorno americano. 5 vías, 5 garantías. Primera, la sumariedad, procedimientos sumarios, pero entendidos como abreviación de los trámites generales, celeridad en la sustanciación y, finalmente, preferencia en el despacho. Primera garantía. Segunda, reconocimiento de un rol especial dentro de esos procedimientos de tutela a las organizaciones sindicales, especialmente cuando se trata de la tutela de derechos colectivos o de la protección de los intereses de sus afiliados o representantes. Tercera garantía, previsión de la posibilidad de solicitar la suspensión del comportamiento lesivo, del acto que se impugna, que vulnera el derecho fundamental. Cuarta garantía, facilitación o aligeramiento de la carga probatoria, normalmente por la vía del recurso a la llamada prueba de presunciones o prueba de indicios, no propiamente de la inversión de la carga de la prueba, aunque en algún ejemplo también hay. Y finalmente,
atribución de un contenido complejo a la sentencia de condena, capaz de garantizar el restablecimiento del afectado en el goce de su derecho y, además, que se reparen en su persona las consecuencias ilícitas del acto que no se han podido anular o no han desaparecido con la sentencia. Por tanto, 5 garantías: sumariedad, rol especial del sindicato, suspensión, posibilidad de solicitar la suspensión del acto, aligeramiento de la carga probatoria, prueba de presunciones y sentencia de contenido complejo dirigida a garantizar el restablecimiento en el goce del derecho. Eso es la tutela específica, no es un procedimiento ad hoc hasta todas sus consecuencias, sino la reunión de estas garantías para cuando se trata de tutelar un derecho fundamental. Ahora, si esto es así, miren por dónde. Una lectura atenta, cuidadosa, del articulado de la Ley Procesal del Trabajo nos conduce a matizar la primera observación ciertamente indignada que hice al principio. ¿Por qué? Porque nos permite ver, una lectura atenta, que estas garantías, o la mayor parte de estas garantías, están presentes en la Ley Procesal del Trabajo peruana. Están presentes o se pueden valer. Están presentes de forma dispersa, de forma asistemática, pero están. Lo que pasa es que no están específicamente para la tutela de los derechos fundamentales, sino que están previstas bien con alcance general para todos los derechos, o bien específicamente para alguno o algunos derechos fundamentales. ¿Qué voy a hacer yo a partir de ahora? Llevar a cabo una reconstrucción sistemática de esas garantías, ir examinando una por una, ver dónde están y a dónde se aplican, de manera de poder llevar a cabo una reconstrucción de qué tutela y qué garantías goza, de qué garantías goza la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. Construida no a partir del hecho de que haya un procedimiento así, que tenga ese nombre y donde se enumeren las garantías, sino de ver cómo todas estas garantías, estando presentes en la ley, se aplican particularmente a estos derechos. Comenzando por la sumariedad, la llamada sumariedad. La sumariedad de los procesos de tutela, que está prevista dentro de la ley exclusivamente en beneficio de la libertad sindical. Artículo 2, apartado 3, a través del cual se remite las pretensiones por vulneración del derecho en cuestión al llamado proceso abreviado, en el que, como ustedes saben mejor que yo, se concentran todas las actuaciones en una única audiencia, como indica el artículo 49. Por tanto, cuando se trata de tutela de la libertad sindical, no existe no se va por la vía ordinaria, sistema de doble audiencia, sino sistema de audiencia única, lo cual hace que el procedimiento sea bastante más célere. Ahora, claro, esto facilita enormemente la tramitación de estos procesos, mejora los precedentes de otras leyes. Por ejemplo, el doctor Toledo, que seguramente lo habrá trabajado, recordará que la ley chilena mantiene un sistema de doble audiencia, incluso tratándose de derechos fundamentales. Aunque no llega, por ejemplo, a la celeridad de la ley española, donde ni siquiera hay trámite de contestación de la demanda, se va directamente al juicio, el juicio o la audiencia que concentra lo que aquí son las dos audiencias. Entonces, es una garantía importante en materia de celeridad. ¿Cuál es el problema? Pues el ámbito limitado, porque es solo para la libertad sindical y, por tanto, todos los demás derechos que están en la Constitución se quedan fuera. Ahora, más o menos, porque por vía interpretativa nosotros podemos esquivar en muy buena medida esta limitación. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos extender esta garantía de una única audiencia a más situaciones? Primero, entendiendo que la vulneración del derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga deben entenderse también como vulneraciones de la libertad sindical, que comprende estos derechos. La libertad sindical es un contenido complejo que comprende no solo derechos de organización, sino de actividad, dentro de los cuales es esencial para un sindicato negociar convenios y, en su caso, recurrir a medidas de conflicto. Bueno, entonces, si hay una vulneración de la negociación colectiva y la huelga
y el sujeto pasivo es un sindicato, o el sujeto pasivo es un trabajador sindicalmente activo que ha participado en una huelga, por ejemplo, y es despedido por esa sola participación, pues entonces debemos entender que hay una vulneración también de la libertad sindical y, por tanto, al procedimiento abreviado, aunque lo vulnerado específicamente sea el derecho de huelga o la negociación colectiva. Además, lo mismo puede suceder o sucede cuando cualquier otro derecho del que fundamental sea vulnerado como ocasión o consecuencia del ejercicio de la libertad sindical. Pensemos en actos de discriminación antisindical, entonces, donde el trabajador es perjudicado en otro derecho por causa de la libertad sindical, del ejercicio de sus opciones sindicales. Pues ahí también hay una vulneración, no solo del derecho al trabajo porque lo han despedido, sino del derecho a la libertad sindical. De hecho, se le echa a la calle a ese señor por su actividad sindical. También ahí entraríamos en el ámbito del proceso abreviado. Además, consecuencias idénticas tendría, o sea, acceso al proceso abreviado, el hecho de que estemos ante demandas vinculadas con la tutela de los derechos fundamentales en las cuales se plantee la reposición como pretensión principal o única, pretensión principal única, dice la ley, conforme al artículo 2, apartado 2 de la ley. Cuando se plantea la reposición como pretensión principal única, procedimiento abreviado. Y esto nos lleva a dos supuestos de tutela de derechos fundamentales más, que estarían incluidos aquí. Primero, como ustedes saben, los supuestos de despido fraudulento o incausado, en los que hay vulneración del derecho al trabajo consagrado por el artículo 22 de la Constitución, y que además su tramitación por la vía ordinaria y a través del procedimiento abreviado ha dejado de plantear dudas. Yo nunca dejé de defenderlo a través de mi trabajo, este libro que se llama Derecho Constitucional del Trabajo, pero bueno, finalmente ha quedado claro a partir de lo resuelto por el primer pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, celebrado precisamente este año. Entonces, en esos casos, ante vulneraciones de derechos fundamentales, del derecho al trabajo, a través de este tipo de despido incausado fraudulento, también nos vamos por el procedimiento abreviado. Y en segundo lugar, aunque esto se puede discutir un poquito más, supuestos de vulneración de otros derechos fundamentales de la persona, que no son libertad sindical, negociación colectiva, huelga, ni derecho al trabajo, los que mi maestro profesor Palomeque llama derechos constitucionales inespecíficos o de titularidad general inespecífica, la libertad ideológica, la libertad religiosa, por ejemplo. Entonces, vulneración de otros derechos fundamentales de la persona que tienen como vehículo el despido del trabajador, por lo que la pretensión también es la reposición, o sea, un despido por represalia, un despido violatorio de la libertad de expresión o de la libertad ideológica, un despido violatorio de la igualdad y la no discriminación, supuestos en su mayor parte contemplados dentro de la figura del despido nulo, antisindical, por represalia, discriminatorio, y otros supuestos que no. Otros supuestos que no están incluidos, porque el problema de la tipificación del despido nulo en el Decreto Legislativo 728 es que habla solo de cierto tipo de vulneraciones de derechos fundamentales y se nos quedan otras. Yo entiendo que allí existe una pretensión amparada por la Constitución a la cual se debe dar respuesta a través igualmente de la readmisión del trabajador. Como consecuencia, como les digo, de la aplicabilidad directa de las normas constitucionales y, por tanto, si la pretensión es esta de la reposición, también por la vía del proceso abreviado. En consecuencia, fuera del proceso abreviado se quedan solamente ¿qué? Pretensiones, pese a la inicial impresión que solo la libertad sindical lo que entra, en realidad es más lo que entra que lo que se fuera afuera, porque ¿qué se queda afuera? Las vulneraciones puras de derechos laborales individuales, de carácter, digamos, de carácter fundamental, que no son, por tanto, pluriofensivas, no atacan a un trabajador sindicalmente activo para vulnerar el derecho, otro derecho, y luego las vulneraciones de derechos fundamentales de titularidad general o inespecífica, reconocidos en la Constitución, siempre que no se materialicen, no tengan como vehículo el despido. Yo qué sé, una discriminación en la promoción profesional,
de un trabajador por razones ideológicas, por ejemplo, o religiosas. Estas son vulneraciones que deben sustanciarse por la vía del proceso ordinario, que se distingue el abreviado, como ustedes saben perfectamente, por su estructura de doble audiencia, o sea, de conciliación y de juzgamiento. En consecuencia, el resultado de la exclusión es relevante, es importante, no es que da igual, pero no es un resultado tan dramático. No es tan dramático porque finalmente las violaciones más importantes de derechos fundamentales, bien porque afectan a derechos colectivos o bien porque tienen como pretensión la readmisión, terminan por ir a la vía del proceso abreviado. Aún así, yo creo que sería bueno, sería recomendable una modificación de la ley. Claro, la ley no tiene tanto tiempo como para irla modificando todos los días, pero de plantearse una reforma, yo creo que este sería uno de los puntos a tener en cuenta. La extensión del proceso, de la remisión al proceso abreviado, en el artículo 2, apartados 3, a la libertad sindical y añadir los demás derechos reconocidos por la Constitución, lo cual, repito, no es que tenga una consecuencia revolucionaria, porque por vía interpretativa podemos incluir mucho ya dentro del proceso abreviado, pero tendría una importancia, digamos, ideológica, fundamental, que sería contribuir a que quede absolutamente claro que la tutela de los derechos fundamentales está en el eje, en el núcleo, en la base de la propia Ley Procesal de Trabajo. Una cosa más sobre esta primera garantía. Plazos breves, pero ¿cómo? ¿Cómo conseguir garantizar que esos plazos breves se cumplan? Los plazos previstos para el proceso abreviado. Aquí lo que se hace en otros ordenamientos es atribuir preferencia o prioridad absoluta en el despacho ante el juzgado tribunal a este tipo de asuntos sobre cualesquiera otros. O sea, si el juez tiene así de asuntos sobre otros temas y llega uno de derecho fundamental, hay que darle curso primero. Esto es lo que hace la legislación española, por ejemplo, o la legislación chilena, pero esta garantía no la vemos en la ley procesal peruana y sería interesante, aunque lo fundamental es que se cumplan los plazos, esté o no prevista esta prioridad, naturalmente. El siguiente. Siguiente garantía, el rol procesal del sindicato. Bueno, aquí yo creo que es muy importante reconocer el carácter radicalmente innovador de la forma como esta ley ha procedido a regular el papel del sindicato dentro de los procesos de trabajo. No me refiero a los procesos de tutela de derechos fundamentales, sino de procesos de trabajo en general, y por tanto también los de tutela de derechos fundamentales. ¿Qué hacen las legislaciones de otros países? Por lo general, se limitan a prever la posibilidad de que el sindicato actúe en los procesos de tutela de la libertad sindical o de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales en defensa de sus derechos propios o, en todo caso, en apoyo, como coadyuvante, de las pretensiones que puedan sostener los trabajadores afectados cuando se trata de lesiones de carácter individual. Entonces el sindicato o defiende un interés propio de carácter colectivo o coadyuva a la acción de un trabajador sindicalmente activo afectado. Exigiéndose, en todo caso, en las legislaciones de otros países, un poder para que el sindicato pueda actuar directamente frente a lesiones individuales. Aunque, claro, hay algunas normas, como por ejemplo el artículo 20 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en España, antes Ley de Procedimiento Laboral, que prevé o que presume que el poder ha sido concedido por el afiliado al sindicato cuando el sindicato acciona, aunque el trabajador puede oponerse posteriormente. Entonces, pero en todo caso, poder. Presunto y irrevocable, pero poder. Bien. ¿Qué es lo que hace nuestra ley? Artículos 8 y 9. Pues prevén un triple supuesto de legitimación procesal del sindicato que supone un clarísimo refuerzo de la función de representación y defensa de los intereses de los trabajadores de estas organizaciones, desconocido en nuestro medio hasta el momento. Así, como vamos a ver,
no solo los sindicatos pueden comparecer, faltaba más, en causa propia, o sea, como titulares directos de un derecho o de un interés legítimo, sino también, cito textualmente, en defensa de los derechos colectivos e incluso en defensa, tercer supuesto, de sus dirigentes y afiliados. Vamos con la siguiente. Vamos a entender que no plantea problemas la comparecencia en causa propia y vamos a hablar en primer lugar de la actuación del sindicato en defensa de los derechos colectivos. Bueno, esto plantea alguna dificultad interpretativa, pero yo creo que debe esta referencia a la actuación sindical en defensa de derechos colectivos entenderse vinculada tanto a la naturaleza colectiva del derecho como también a la titularidad colectiva del mismo. Y por tanto, esta intervención no solo está relacionada con la defensa de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, que evidentemente sí, sino también a cualquier derecho que corresponda a un grupo o categoría, como dice, como indica por lo demás el artículo 9, apartado 2 de la propia ley. Por tanto, entiendo que la proyección de esta intervención sindical en defensa de los derechos colectivos comprende al menos dos supuestos. Primer supuesto, vulneraciones de los derechos de alcance o proyección general o abstracta de los derechos de naturaleza colectiva, es decir, independientes de la situación personal de los trabajadores individualmente considerados. Pero también, y aquí esto tiene más novedad, vulneraciones de estos derechos que, aunque están dirigidas contra trabajadores concretos, simultáneamente afectan a los derechos desde el punto de vista colectivo. Las llamadas por la doctrina italiana inicialmente conductas pluriofensivas. Y esto no hace más que recoger una jurisprudencia muy relevante del Tribunal Constitucional peruano, que ya había reconocido en el ámbito de los procesos de amparo. Ahora se traslada esto a la ley procesal, la capacidad del sindicato para reaccionar frente a actuaciones como las del despido masivo de todos o la mayoría de los dirigentes y afiliados a los sindicatos, sin necesidad de que el sindicato cuente, en este caso, con un acto expreso de apoderamiento. Eso arranca con el caso Telefónica, luego viene Química del Pacífico, Atacocha, etc. Vamos con el siguiente. Ahora, al lado de la intervención en defensa de los derechos colectivos está la actuación del sindicato en defensa de sus dirigentes y afiliados, donde hay novedades importantes. Claro, ¿aquí de qué estamos hablando? De la intervención del sindicato en procesos de alcance puramente individual, vinculados con la tutela de intereses igualmente solo, única, pura, exclusivamente individuales. Y claro, ¿qué se requería en la legislación precedente para este tipo de participación, como se requiere en otros ordenamientos? Pues el apoderamiento previo de la organización sindical por parte del trabajador. Y miren por dónde esta exigencia desaparece en la Ley Procesal del Trabajo, que autoriza a través del artículo 8, apartado 3, al sindicato para actuar en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial. Por mandato de la ley, por tanto, el sindicato puede actuar así en nombre e interés de sus miembros, defendiendo los derechos e intereses individuales de estas personas y además en todo tipo de procesos y por tanto también en los procesos vinculados con la tutela de los derechos fundamentales o de la libertad sindical en particular. Y además, al margen de si existe o no un interés colectivo de por medio. El cambio es tan relevante que, dada la redacción terminante de la norma, el supuesto parece que se asemeja, antes que a un supuesto de representación procesal, en realidad a un supuesto de sustitución procesal. Sustitución procesal y no representación, ¿por qué? Pues porque la norma no le atribuye ninguna relevancia a la voluntad del trabajador de iniciar el procedimiento o de no continuar con el proceso.
no tiene ninguna relevancia, cosa que sí ocurre en España. El sindicato puede iniciar, se presume el poder, pero el trabajador se lo puede quitar. Puede poner fin a la acción y decir que no. Aquí no hay ninguna referencia a esta posibilidad. Hombre, esto puede ser opinable, pero creo que lo que no es opinable es que de este modo la ley procesal atribuye a los sindicatos posibilidades de actuación que pueden ser utilizadas, si se hace razonablemente, para una defensa más eficaz frente a las violaciones, tanto colectivas como individuales, de la libertad sindical y de los demás derechos fundamentales. Vamos con la tercera garantía, la suspensión de la lesión y la tutela cautelar. Porque claro, un tercer componente que está más o menos en todas las legislaciones donde hay procesos especiales de tutela de derechos fundamentales es la previsión de la posibilidad de solicitar al juez la suspensión, la paralización, el cese, como le querramos llamar, de la conducta violatoria denunciada. Bien, cuando la conducta vaya a tener efectos irreversibles, oiga, suspéndala porque no se puede volver atrás, o cuando la afectación del derecho sea notoria, como se dice en la legislación uruguaya, o cuando la afectación del derecho sea especialmente grave, como se dice en la legislación chilena. ¿Qué se hace en la legislación peruana? La ley procesal incluye una regulación general, como saben ustedes, del denominado, yo quizá no esté diciendo casi nada que en individualidad sea nuevo. La idea, o sea, lo que yo intento aportar con esta conferencia es la construcción de conjunto del sistema de tutela, que está dispersa. Bueno, si es así, ¿qué hay en materia de tutela, de protección frente a los efectos irreversibles de los comportamientos lesivos? Pues hay la construcción, mediante una regulación general, del denominado proceso cautelar, artículos 54 a 56, en el marco del cual se puede solicitar, como ustedes saben, al juez cualquier medida cautelar, siempre que sea necesaria, como dice la norma, para garantizar la eficacia de la pretensión principal, incluyendo aquí, como sabemos, medidas cautelares previstas por la ley procesal, propiamente dicha, reposición, asignación provisional, asignación provisional, o incluso en la legislación procesal civil, incluso cualquier otra medida cautelar que no esté tipificada legalmente y que sea adecuada a la situación a considerar. Siguiente. Claro, la utilidad de la tutela cautelar. Bueno, pues aplicada esta tutela a la libertad sindical y a los derechos fundamentales, se trata de previsiones que nos sirven tanto para prevenir daños futuros como para revertir situaciones que se vienen ya produciendo. ¿Por qué? Porque podemos recurrir a las denominadas prohibiciones de innovar. ¿Para qué? Pues para frenar situaciones de agresión en curso, preservando al afectado en el disfrute de su derecho. Artículo 687 del Código Procesal Civil. Caso en el cual lo que se hace es solicitar al juez que imponga a la agresión una obligación de no hacer. Pero no solo eso, no se trata de imponer al agresor, no se trata solamente de que se puede imponer al agresor que se quede quieto, que cese en su comportamiento, sino que incluso podemos incluir o solicitar las medidas innovativas que permiten reponer al afectado en el disfrute de su derecho. Artículo 682 del Código Procesal Civil, y exigiendo en este caso la imposición al agresor no ya de una obligación de no hacer, sino incluso de una obligación de hacer. Y claro, la incisividad, la potencia de lo que podemos obtener por esta vía, pues supera la mera suspensión del acto impugnado, que además en España está llena de exigencias y de requisitos que la convierten casi en inútil. Podemos superar la mera suspensión del acto impugnado, ya que estas medidas permiten obtener resoluciones tanto de efectos negativos como positivos que adelanten los efectos de la sentencia. Aunque para conseguirlos no basta, aquí con la notoriedad o incluso gravedad de la lesión, apariencia del derecho, sino que hay que demostrar en nuestro sistema que la no aplicación de estas medidas causaría perjuicios irreparables en el sentido de irreversibles, según el sistema del Código Procesal Civil, lo cual es razonable por la intensidad, la potencia de lo que estamos pidiendo.
¿Cuál es el resultado en todo caso? Pues un instrumento previsto con carácter general, pero que tiene una utilidad especialmente relevante por su eficacia para la protección efectiva de los derechos fundamentales y a cuya aplicación tiene que estar atento, especialmente atento el juez, porque de esto depende la efectividad en buena medida de la propia aplicación de la Constitución en las relaciones laborales. Vamos avanzando con el cuarto elemento, que es el del aligeramiento de la carga probatoria. Aquí, todos los sistemas que prevén este tipo de procedimientos incluyen mecanismos que facilitan la prueba de las vulneraciones denunciadas. Bien, previendo el recurso a una inversión sin más de la carga de la prueba, como se hace en Uruguay, inversión pura y dura, o a sistemas más bien de prueba indiciaria o de prueba de presunciones, como ocurre en el caso de la legislación española o en el caso de la legislación chilena. ¿Por qué facilitar la prueba de la vulneración de los derechos fundamentales en todo caso? ¿Por qué este privilegio? Pues por el poliformismo de las conductas lesivas de este tipo de derechos, que hace que en algunos casos las dificultades probatorias se acrecienten, luego por el dominio de las fuentes probatorias, por el empleador, que suele ser el sujeto activo de las violaciones en materia laboral cuando éstas se producen, y además porque muchas violaciones de derechos fundamentales en materia laboral son violaciones que tienen un carácter oculto o subyacente. ¿En qué sentido oculto o subyacente? En el sentido de que no se ataca directamente el derecho, sino que se golpean otros derechos por causa, por ejemplo, de la libertad sindical. Yo te despido aduciendo cualquier comportamiento, pero en realidad lo que quiero es echarte porque eres dirigente sindical, o porque eres mujer y estás embarazada, o porque tienes una opinión ideológica distinta a la mía, pese a que esta no es una empresa de tendencia, donde eso pudiera plantear otro tipo de problemática, etcétera, etcétera. Bien, la ley procesal peruana nuevamente no contiene una previsión específica, como hace la española, vinculada a la facilitación de la carga probatoria en los procesos de tutela de derechos fundamentales. No la contiene, ¿por qué? Porque la contiene con carácter general, para todo tipo de procesos, lo cual es, como en otros, como el supuesto anterior y en otros más, pues algo encomiable. De acuerdo con el artículo 23, apartado 5, siempre que, cita textual, de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios, dice el legislador, que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto. ¿Qué supone esto? Pues que supone que en todo tipo de procesos no es necesario ya aportar una prueba directa de la vulneración que se denuncia. Hombre, si se puede y se hace, pues estupendo, pero no es indispensable. Basta, y eso tiene que ver con las dificultades probatorias, el poliformismo, la existencia de violaciones subyacentes, lo que hemos dicho, basta con aportar elementos de juicio que permitan al juez deducir, inferir racionalmente que la violación estuvo en condiciones de producirse. Por tanto, las dificultades probatorias de algún modo se suplen recurriendo ¿a qué? Recurriendo al criterio, al razonamiento deductivo del juez. ¿Esto es una inversión de la carga de la prueba? Evidentemente que no. Nos encontramos más bien ante el recurso a una prueba de indicios, a una prueba de presunciones. Igualmente útil, pero necesitada al menos de un principio de prueba, que evite convertir el auxilio probatorio legítimo en un privilegio ilegítimo o injustificado. Claro, además, en estos casos lo que debe probar en contra, normalmente el empleador, no es que no vulneró el derecho, lo cual es una prueba diabólica, ¿no? Sino, más bien, que su conducta, como dice la norma, encuentra una justificación objetiva y razonable al margen de los hechos denunciados, de la lección denunciada. Es decir, el señor Sanguinetti será un conocido agitador, pero nosotros lo estamos despidiendo no porque sea quien solivianta a todos los obreros para que se vayan a la huelga,
cosa que no nos gusta, sino porque además no cumple con sus obligaciones y aquí están las pruebas. Llegó tarde, esto, el otro. Bueno, pues se rompe la deducción que pudo haberse inferido del hecho de la conducta sindicalmente activa, de los conflictos que tuvo, etcétera, etcétera. El trabajador, que en este caso le he puesto mi nombre, sindicalmente activo, porque hay elementos de juicio objetivos que permiten entender que el despido se puede producir o se produjo igualmente, en todo caso se podía producir al margen de estos hechos. Termino con la quinta garantía, contenido complejo de la sentencia de condena. Contenido y efectos de la sentencia de condena por vulneración del derecho fundamental. Porque, claro, dado el valor nuclear de estos derechos, el principio general en materia de reparación de los efectos de la vulneración, tratándose de un derecho fundamental, no puede ser otro que el restablecimiento del perjudicado en la integridad de su derecho. Esta idea, en el caso de las acciones de garantía, en el Perú se expresa mediante el señalamiento de que la finalidad de estas acciones de garantía es proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho del que se trate. Y claro, si esta es la exigencia, la sentencia de condena debe tener en estos casos un contenido complejo y debe estar basado en la articulación de distintas formas de tutela para conseguir finalmente ese resultado de reposición de las cosas al estado anterior. Un contenido complejo basado en la articulación de hasta 4 formas de tutela distintas, a las cuales, cuando se han regulado estos procedimientos en otros ordenamientos, se suele hacer referencia, expresamente. ¿Cuáles son estas 4 formas de tutela? Primero, una tutela declarativa. Es decir, la sentencia debe contener expresamente la declaración de que existe la vulneración denunciada y que esa vulneración es ilícita. Se vulneró la libertad sindical. Esa vulneración es ilícita. Segundo, tutela inhibitoria. Es decir, orden a la gente de paralizar el acto lesivo, es decir, orden de cese inmediato del comportamiento contrario al derecho fundamental. Cese, por ejemplo, inmediato de la conducta antisindical. En tercer lugar, una tutela restitutoria, dirigida ¿a qué? Ya, bueno, pues es ilícito lo que hizo, deje de hacerlo, pero claro, ¿de qué se trata finalmente? De restablecer al perjudicado en el disfrute de su derecho. ¿Cómo? Pues adoptando por el juez todas las medidas necesarias para reponer al afectado en la situación previa a la vulneración. En particular, el juez debe anular todos los efectos que haya podido tener la sentencia. Lo que pasa es que haya podido tener la conducta, vulneradora. Y finalmente está la tutela reparadora, que lo que busca no es tanto restablecer al afectado en el goce de los derechos, sino reparar las consecuencias del acto. Las consecuencias del acto que no se han visto satisfechas con las indicaciones anteriores, de que la conducta era ilícita, de que se debe cesar en realizarla, reponer al afectado en el goce de su derecho. Reparar consecuencias que no se hayan visto satisfechas por estas medidas. ¿A través de qué? Pues del abono de una indemnización. Una indemnización que puede servir, por ejemplo, para compensar el lucro cesante, cuando el acto tuvo consecuencias patrimoniales negativas. Pero también puede servir ante la imposibilidad de una restitución en natura, compensarla, cuando la vulneración se ha consumado y los efectos no son reversibles. Como no podemos volver al estado anterior, el perjuicio que supone esto te lo compensamos por la vía indemnizatoria e incluso para compensar el daño no patrimonial, el daño moral que se ha causado al sujeto como consecuencia de el comportamiento lesivo, el daño causado en la dimensión moral o la dimensión afectiva. ¿Qué dimensión afectiva? Pues el hecho de haber padecido
la propia vulneración de mi derecho fundamental. Si soy una persona, haber sido discriminado por mis opiniones, si soy mujer, pues haber sido despedida, discriminada por estar embarazada, el sufrimiento que esto ha supuesto, que es distinto del tema de la reposición, ¿no? Es una cuestión distinta. O en el sindicato, pensemos por ejemplo, el daño que le puede suponer al sindicato, el daño en su prestigio, en su credibilidad que le puede haber supuesto la adopción de determinado tipo de comportamientos que han terminado por vaciar de contenido el ejercicio de su derecho de huelga. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Y estamos terminando. Bueno, aquí sí que no hay ninguna disposición en la ley procesal que precise cuál es el contenido de la sentencia de condena por violación de un derecho fundamental. Sería deseable que lo hubiese, pero no la hay. Ahora, yo soy de los que cree que todas estas declaraciones, las 4, son declaraciones que se pueden hacer dentro del sistema de la ley procesal del trabajo, incluida la de abono, orden de abono de una indemnización por daño moral, que es la más avanzada de todas, digamos. Y además, son decisiones que deben ser adoptadas por los jueces en defensa del derecho fundamental vulnerado, en defensa de la aplicación real y efectiva de la Constitución. Lo que pasa es que la indeterminación legal deja en todos estos extremos a iniciativa de los reclamantes, a iniciativa de lo que los reclamantes los pidan y, en todo caso, al celo que los jueces pongan en la protección de los derechos fundamentales. O sea, la última palabra en conseguir que efectivamente se puedan combatir estas violaciones mediante una sentencia adecuada, la tienen los jueces. Terminamos con, me parece que ya la última diapositiva, concluyendo con un balance. ¿Qué conclusiones podemos extraer de lo hasta aquí expuesto? Por lo menos puedo extraer yo, para su consideración. Primero, me parece absolutamente claro que hubiera sido deseable que la ley incluyese un capítulo o un apartado dedicado a la tutela de estos derechos. Pero también me parece claro que mediante la aplicación sistemática y ordenada de las garantías de alcance general presentes en la Ley Procesal del Trabajo del Perú, es posible ofrecer en primer lugar a la libertad sindical una tutela equivalente a la que este derecho tiene en cualquier ordenamiento. Y eso es muy importante, porque la libertad sindical es un derecho construido para garantizar derechos. Y es una herramienta fundamental al servicio del equilibrio del sistema de relaciones laborales. Ahora, incluso una tutela en algún aspecto hasta superior. En el caso del Perú, la tutela de la libertad sindical tiene mayor impacto, mayor fuerza, es superior a, por ejemplo, la prevista por la ley chilena. Sin embargo, tratándose de los demás derechos constitucionales, al no beneficiarse de la garantía de sumariedad, la tutela es algo menor, aunque solamente en relación con la garantía de sumariedad, porque las demás garantías, como hemos visto, sí se las aplican. ¿Cuál es el problema? Que se trata de garantías que aparecen dispersas, y eso, claro, las hace perder ese valor de conjunto, ese valor emblemático que tendrían si estuviesen reunidas en un mismo, si me permiten, paquete procesal. ¿Qué es lo que está detrás de que verdaderamente se creen esos procesos especiales de tutela, que son en el fondo falsos procesos especiales? Claro, de lo anterior que se deduce, por último, que deben ser pues los litigantes y los jueces los que deben reunir esas garantías con el fin de ofrecer una protección adecuada a los derechos fundamentales y garantizar la aplicación efectiva de la Constitución en las relaciones laborales. Y claro, esto exige de los litigantes, de los justiciables, de los jueces, una actividad bastante más delicada, bastante más compleja que en el pasado. Y claro, esto me hace a mí contemplar la aplicación de la Ley Procesal del Trabajo, para la cual se van a dar en los próximos meses unos pasos decisivos, contemplar esa aplicación con una cierta inquietud. Con una cierta inquietud, pero miren, no necesariamente de modo pesimista. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree que los valores constitucionales han ido penetrando poco a poco en los últimos años en nuestra cultura jurídica, en particular en nuestra cultura judicial,
especialmente de la mano de las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque no solamente. Y creo, finalmente, que este puede ser precisamente el momento en el cual se podrá demostrar que esos valores constitucionales han calado verdaderamente en nuestros tribunales. Yo creo que así será y que en todo caso de ustedes, queridos amigos, y aquí termino, depende. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Wilfredo Sanguinetti y a continuación tenemos la participación del doctor Omar Toledo Toribio, para quien pedimos también un fuerte voto de aplausos. Para mí es una satisfacción compartir esta mesa con el profesor Wilfredo Sanguinetti, con quien nos une una amistad que surge precisamente del ámbito académico. El profesor Sanguinetti nos ha explicitado de manera amplia respecto a la necesidad de que exista un conjunto de mecanismos precisamente para tutelar los derechos fundamentales en la ley procesal de trabajo. Como muy bien señala, hubiera sido deseable de que se condense un conjunto de disposiciones que se encuentran dispersas en la nueva ley procesal de trabajo, para de esta manera tener un enfoque garantista de los derechos fundamentales. Y precisamente quería hacer algunas anotaciones adicionales a lo expuesto por nuestro invitado, como es la paradoja en que se encuentra nuestra legislación procesal, puesto que por primera vez introduce la posibilidad de que el juez laboral conozca acciones que tengan que ver con conflictos jurídicos previos a la existencia de la relación laboral. Esto es, a diferencia de la antigua ley procesal de trabajo, ahora es perfectamente posible plantear demandas vinculadas a los actos de discriminación en el acceso al trabajo, lo cual precisamente requeriría de una medida adicional, de un conjunto de instrumentos adicionales que precisamente permitan la tutela de los derechos fundamentales, en este caso de la igualdad ante la ley. Y precisamente, por otro lado, y hablando de aspectos que se encuentran dispersos en la nueva ley procesal de trabajo, tenemos el artículo 38 de la nueva ley procesal de trabajo, que nos habla del carácter no suspensivo del recurso de casación. Esto es, a diferencia de otros procesos, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, pero hay una posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia a pedido de parte, previa solicitud y previo ofrecimiento de una carta fianza o el depósito de la suma ordenada a pagar, pero únicamente en los procesos de obligación de dar suma de dinero, lo que nos indica que en los procesos vinculados a la tutela de los derechos fundamentales, como es la reposición del trabajador o la suspensión de un acto lesivo de los derechos fundamentales, no es posible plantear la suspensión de la ejecución de la sentencia de la Corte Superior en virtud del recurso de casación. Esta medida debería articularse con un conjunto de medidas que encontramos de manera dispersa en la nueva ley procesal de trabajo, de cara pues a la existencia de mecanismos destinados a tutelar los derechos fundamentales, que viene a ser uno de los requerimientos para la existencia de una justicia laboral como componente esencial del trabajo decente en términos de la Organización Internacional de Trabajo. Por otro lado, en lo que se refiere a las causales de despido condensadas en el artículo 29 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, ciertamente, como ha señalado el profesor, estas son sumamente limitadas, y nosotros somos de los que creemos que debería abrirse el abanico contemplado en el artículo 29 ya citado,
a efecto de que se pueda tutelar los derechos fundamentales, de manera que el despido nulo vendría a ser, pues, como en efecto se da en otras latitudes, el despido lesivo de derechos fundamentales. La Corte Suprema recientemente ha celebrado un pleno jurisdiccional laboral de carácter nacional y ha dado un paso adelante al establecer precisamente que en los procesos de reposición previstos en el artículo 2.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, estableciendo un proceso abreviado, tratándose de la reposición como pretensión principal única, que se puede plantear las situaciones en las que se invoca despido fraudulento y despido incausado, que viene a ser una nueva clasificación de despidos establecida por el Tribunal Constitucional a partir del presidente Llanos Huasco y ratificado en el presidente Baylor Flores. Definitivamente coincidimos con el profesor Sanguinetti que el texto procesal puede mejorarse, puede incorporarse un conjunto de mecanismos o reunir todos los elementos que se encuentran dispersos en la Ley Procesal de Trabajo y de esta manera articular un proceso de tutela de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Osmar Toledo. Invitamos al público para que puedan formular sus preguntas. Si tuviera alguna inquietud para los expositores. Bien, agradecemos. Sí, doctora, sí. El sindicato actúa, lo que me ha preguntado la doctora, y por si no la han oído, es ¿en qué casos creo yo que actúa el sindicato en causa propia? Pues cuando defiende un interés legítimo a un derecho que le corresponde, del que es titular. Me parece que ese es el supuesto, que es el supuesto de toda la vida, y que no plantea duda. Los otros supuestos son enriquecedores, pero plantean dudas distintas. ¿Cuál es el alcance del supuesto ¿no? en defensa de derechos colectivos? ¿Y cuáles son los límites del supuesto de actuación en nombre de los afiliados y dirigentes? O sea, el sindicato puede sustituir al trabajador o al dirigente y puede mandar en contra de su voluntad, ¿no? Eso es admisible, es lo que la ley dice más o menos, ¿no? O no, o hay que hacer una interpretación correctora desde algún tipo de lógica constitucional o no. Pero la intervención en causa propia es la intervención normal u ordinaria a la cual ha estado abocado normalmente el sindicato. Parece a mí, no sé si el doctor quiere comentar algo más. No. Bien, tal vez hay otra inquietud por parte... Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Usted ha explicado claramente que los jueces ordinarios vamos a aplicar la tutela de los derechos fundamentales. ¿Cuál sería la diferencia del proceso de amparo y con lo que nosotros vamos a realizar en el proceso ordinario, teniendo en cuenta que nosotros aplicamos las normas regla y en el proceso de amparo se aplica las normas principio? Gracias. Yo tengo la impresión de que todos aplicamos las mismas normas, ¿no? La Constitución, la ley, y con la misma lógica, porque había una especie de esquizofrenia por la cual, aunque el Tribunal Constitucional tenía digamos, algunos precedentes vinculantes que según la legislación procesal constitucional eran vinculantes en todos los ámbitos, sin embargo, no se aplicaban en el proceso de trabajo, sino que había que ir en amparo, ¿no? Entonces, yo te meto un amparo, ¿no? Para que me responda, porque si yo voy por la vía ordinaria, no. Finalmente se ha resuelto con bien criterio que, miren, eso sí, si la Constitución dice eso, lo dice para todos, y todos tienen que cumplirlo y acatarlo, porque es un precedente vinculante. Entonces, yo creo que es igual, y la forma de razonar para aplicar la Constitución por un juez ordinario, por un juez constitucional, debería ser la misma, creo yo.
Debería ser la misma. Otra cosa es que, claro, las normas constitucionales tienen una naturaleza más principista que las normas legales, ¿no? Pero el juez constitucional, el juez legal, y el juez ordinario tienen que aplicar las mismas normas, me parece a mí, me parece a mí. Entonces, las diferencias no son de razonamiento ni de forma de plantearse, digamos, la resolución de los problemas, sino que tienen que ver con la cuestión procesal, ¿no? Entonces, claro, el amparo, que ha tenido un éxito tremendo cuando no había nada, cuando empecé a estudiar en los 80, una maravilla el amparo, había de moda la amparización. Finalmente el amparo es un proceso limitado, ¿no? Por lo menos en materia laboral, porque no hay competencia del juez laboral, porque no tiene etapa probatoria, aquí tenemos una audiencia, entonces se pueden probar, la otra era para violaciones evidentes. Esa sería la diferencia procesal esencial, ¿no? La etapa probatoria, la audiencia, que yo le hubiera quitado a la ley, la doble audiencia, y le hubiera quitado la demanda por escrito, que en España no existe, ¿no? Y hubiera hecho, ahí sí, a la tortuga velocista, ¿eh? Ahí sí, yo creo que no es indispensable, pero es opinable, ¿no? Es opinable, yo no soy juez, ¿no? Yo no soy juez, pero en todo caso creo que es una vía, si se aplica bien, finalmente la vía de la ley procesal del trabajo es una vía no solo igualmente satisfactoria, ese es el debate de fondo, ¿no? Sino incluso potencialmente más satisfactoria, me da la impresión a mí, y que esto debería acabar con la amparización, pero debería acabar con la amparización porque ahora el proceso laboral es el proceso de tutela de derechos fundamentales, creo yo. Por Toledo, una opinión más fundada. No, simplemente un poco comentando la pregunta del doctor, yo me imagino que va orientada a lo siguiente. ¿Qué sucede post acuerdo del Pleno Supremo Laboral? Es decir, ¿cuál es la instrumentación que hará el juez de trabajo a partir del reconocimiento de su competencia para conocer los procesos de despido fraudulento e incausado? Pero un tema que se ha planteado es el tema de los plazos, del plazo de caducidad o del plazo de prescripción que establece el Código Procesal Constitucional para los procesos de amparo. Sobre todo en aquellos casos en que ha habido un trasvase del proceso de amparo hacia la justicia laboral, que ahora es competente para conocer los procesos de impugnación de despido incausado y fraudulento, ¿no? En el amparo tenemos un plazo de 60 días y en el proceso laboral la impugnación del despido requiere un plazo de 30 días. El otro tema que se plantea post acuerdo del Pleno Supremo Laboral es el tema vinculado a las remuneraciones devengadas. Los procesos de nulidades, los procesos en los cuales se impugna un despido fraudulento o despido incausado tendrán como consecuencia también el reconocimiento de las remuneraciones devengadas, ¿no? Entonces, todos estos temas van a ser materia, pues, de debate y pronunciamientos jurisdiccionales que en el camino se irá construyendo, pero tenemos un avance que ha sido el acuerdo del Pleno Supremo Penal. Tenemos una pregunta del doctor. Sí. Buenas noches, doctor Sanguinetti, dándole la bienvenida por su presencia acá en el país y por sus aportes, ¿no? Doctor Toledo, muy buenas noches. La pregunta, en realidad son dos preguntas. La primera, usted ha señalado que se ha quedado perplejo o a cierta perplejidad por la forma como se ha regulado el tema de la tutela de derechos fundamentales en la nueva ley, próxima a aplicar acá en Lima. Y en todo caso, digamos, ¿qué sugeriría? Porque hay que tener en cuenta que hay un título preliminar en esta ley que de alguna manera es el soporte o la estructura de toda la redacción de la misma. ¿Usted consideraría que habría que incorporar, en todo caso, en ese título preliminar, los mecanismos a los cuales hacía referencia el doctor Toledo? Si fuera así, ¿qué tipo de mecanismos para darle cierta sistematización a la misma? Uno. Y lo segundo, ha señalado también el tema de la sumariedad y que, salvo el tema de la libertad sindical, los otros derechos
no estarían menos garantizados por el tema de que no evidenciarían sumariedad. Entiendo sumariedad el hecho de que se regulen por el proceso abreviado, ¿verdad? ¿No considera usted que el legislador precisamente concentra dos audiencias, audiencia de conciliación y luego audiencia de juzgamiento, por el hecho que hay pretensiones que merecen un mayor estudio y un mayor debate probatorio por parte del juez? Gracias. Bien. A mí me parece interesante lo primero que... Todo lo que ha dicho me parece interesante y le agradezco las dos preguntas, ¿no? Empezando por lo primero, ¿no? El artículo preliminar, artículo 4, interpretación y aplicación de las normas en las resoluciones de los conflictos de la justicia laboral, contiene una referencia a la importancia que tiene la Constitución, ¿no? Que me parece fundamental. Los jueces laborales bajo responsabilidad imparten justicia con arreglo a la Constitución política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican todas las normas jurídicas, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esto es, como dirían en España, más claro, blanco y en botella. Eso es vino. No había ni siquiera que plantearse el tema con necesariamente de la vinculabilidad de los precedentes a partir de este claro pronunciamiento incluso la importancia del test de constitucionalidad está aquí expresamente reconocida, ¿no? El test de protección. Claro, y ahí viene este tema de las garantías de los procesos de derechos fundamentales, ¿no? Que vienen estas garantías, pero que no son garantías solo de ellos, pero que se reúnen. Por eso es que hacen una suerte de falso proceso especial. Una opción, efectivamente, que sería curiosa, es esta que usted dice en el título preliminar, decir pues que en materia de tutela de derechos fundamentales los jueces aplicarán la sumariedad, la prueba, en fin, las garantías estas, ¿no? Y adoptarán una sentencia que garantice el pleno restablecimiento del derecho. Es una idea buena, ¿no? Porque en realidad eso no es un procedimiento especial, ¿no? No es un procedimiento especial propiamente, sino unas garantías que se aplican a un cierto tipo de pretensiones. Ahora, sobre la sumariedad, es que claro, finalmente todo el tema del análisis de fondo se lleva a cabo, o sea, sobra la audiencia de conciliación para el análisis del problema de fondo, ¿no? El problema de fondo se hace en la otra audiencia, ¿no? Y en realidad lo otro es bastante poco, ¿no? Bastante poco lo que contribuye al análisis de fondo. Yo los hubiera fusionado en los dos, los dos en uno, con carácter general. Ya me parece a mí incluso demasiado, digamos que hasta la propia contestación a la demanda se podía hacer en el juicio, como se hace en España, y no se ha muerto, no ha pasado nada, ¿no? Entonces me parece que la ley es premiosa en realidad, ¿no? La ley es premiosa en este punto, podía haber acelerado y decir, bueno, pues se cita directamente a lo que en España se llama el juicio, y allí se empieza, se contesta la demanda y luego ya se procede con los demás pasos, y en todo caso incluyendo una etapa dentro de la misma de conciliación. Eso también se ha podido hacer. Ahora, lo de perplejidad o no es también un recurso oratorio, ¿no? Digamos, yo lo he dicho para generar interés. ¡Caramba! No hay. Esto es muy importante. Pero claro, miren, en el fondo la conclusión final es optimista, ¿no? Optimista, sobre todo si los jueces tienen la voluntad de aplicar todo esto con celo, esto puede funcionar muy bien. Y si le ponemos la idea que usted dice, a mí me ha gustado. Cada vez que lo estoy pensando más, digo, pues sí, podría haberse colocado en el título preliminar una indicación, incluso en este mismo artículo o en otros de tutela de los derechos fundamentales, haciendo referencia a cómo el juez debe tener especial celo cuando se trate de derechos fundamentales en aplicar este tipo de garantías. Con eso hubiera quedado claro, sin alterar el esquema procesal, ¿no?, de la ley. Muchas gracias. Doctora, por favor, sí. Aquí tenemos una pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. Dado que usted ha mencionado que existen conductas pluriofensivas, en ese momento quería preguntarle respecto del despido. El despido obviamente es un hecho generador de daños de diferente índole. El principal, sabemos, la extinción de la relación de trabajo, muchas veces injustificada. Bajo ese contexto, yendo por la tutela, no la restitutiva, sino la reparadora,
Nuestra legislación actual prevé la posibilidad, en caso de un despido injustificado, como única reparación bajo el texto literal que expresa el artículo correspondiente, una indemnización por este hecho. La pregunta es la siguiente: esta indemnización tasada que prevé la ley a su criterio, ¿sería un límite, una prohibición de poder generarse otro tipo de indemnización que en este caso vendría a cubrir daños inmateriales, en este caso daños morales, teniendo en cuenta específicamente la redacción que tiene nuestro articulado dentro del Decreto Supremo 003-97-TR? O por el contrario, como ocurre en España, ya se ha previsto la posibilidad de daños extra tarifarios y que está, si la memoria no me es ingrata, reservado a lo que son las violaciones de la libertad sindical, derechos de huelga y más estrictamente en el campo del derecho colectivo. Bien, le agradezco su pregunta, muy interesante. Mire, yo es que creo que cuando se trata de vulneración de derechos fundamentales, la única reparación, la reparación tiene que ser necesariamente la readmisión. Si acaso, por ejemplo, un despido vulneratorio, un despido discriminatorio por razones de género, un despido contrario a la libertad ideológica, o sea, los casos que están en el despido nulo y cualquier otro que implique la vulneración de un derecho fundamental. La única situación que quedaría fuera y que sería constitucionalmente legítima sería la de un despido que no tiene, digamos, un fundamento suficiente para la extinción, pero que sin embargo no es incausado ni es fraudulento. Ese sería el único caso que, en mi opinión, entraría por la vía de la indemnización tasada dentro de nuestro ordenamiento. Yo hubiera deseado que los colegas en el proyecto de ley procesal del trabajo hubieran incluido estas figuras, que creo que no las han incluido, ¿no? La del despido incausado y la del despido fraudulento, que constituyen precedentes vinculantes vinculados a la propia aplicación directa de la Constitución. Entonces, en realidad, la indemnización es para, en el fondo, supuestos en los cuales hay un ejercicio del poder de despedir, que es un ejercicio no suficiente, pero tampoco absolutamente arbitrario, y que no vulnera derechos fundamentales. En ese caso, la indemnización y solo la indemnización. En los demás, la reposición. Pero claro, a mí el hecho de que me readmitan en mi puesto de trabajo, yo soy una mujer que me discriminaron porque estaba embarazada, me echaron del puesto, me hicieron sufrir, vivir angustia, ¿me basta con que me paguen los salarios caídos y me readmitan? Yo creo que no, que también hay que compensar el daño moral y que eso está dentro de la propia lógica de la aplicación directa de la Constitución y que el juez puede hacerlo. En España eso surgió de la propia aplicación judicial. Una cosa es la indemnización por la extinción y otra cosa, o la reposición, y otra cosa son los daños que puedan ocasionarse a la persona en otros ámbitos. El propio hecho de haber vulnerado un derecho fundamental es ya un perjuicio, ¿no?, que sufre el trabajador. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con usted en que esto se puede y se debe hacer. Y los jueces, además, más aún en un ordenamiento como el nuestro, tienen el poder de hacerlo. Creo yo. Agradecemos al doctor Wilfredo Sanguinetti Raymond por su participación, así como también al doctor Omar Toledo Toribio, para quienes pedimos un fuerte voto de aplauso, agradeciéndoles en esta noche por compartir con nosotros su conocimiento. Invitamos al doctor Omar Toledo para las palabras de clausura. En nombre del equipo técnico institucional de implementación de la nueva ley procesal de trabajo, quiero agradecer la presencia de los señores jueces de todas las jerarquías y el personal auxiliar jurisdiccional por esta presencia y agradecer al doctor Wilfredo Sanguinetti Reino. Declaro clausurado el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.